Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a continuar con el estudio de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en el caso de Mateo capítulo 9, que en su primera parte nos habla sobre la curación de un paralítico. Cristo, subiendo a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico, postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: Confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente: Este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: te son perdonados los pecados, o decir: levántate y camina? Y bien, para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre sobre la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se volvió a su casa. Al ver esto, quedaron las muchedumbres poseídas de temor, y glorificaron a Dios, que tal potestad había dado en favor de los hombres. A partir del versículo número 9, nos habla sobre la vocación de San Mateo. Pasando de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de los tributos. Y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa, en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los escuchó y dijo: No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. A partir del versículo número 14, nos habla sobre los discípulos del Bautista, sobre los discípulos de San Juan el Bautista. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan el Bautista, y le dijeron a Cristo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Cristo les respondió, respondióles, así dice, Jesús pregunta: ¿pueden los hijos del esposo afligirse mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Porque ahora que estaba Cristo, no tenían que ayunar, pero cuando no esté, días en los que no estuviera, ellos ayunaron. Versículo 16. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque aquel pedazo entero tira del vestido, y se hace peor la rotura. Versículo 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos. Así ambos se conservan. Las cosas a su debido tiempo. El esposo es la parábola del mismo Jesús y sus amigos, los apóstoles. No podían ayunar como si hicieran duelo por su presencia, porque estaban felices,
Dios estaba con ellos, en persona. En las bodas de los judíos, los amigos solían acompañar al esposo cuando éste salía al encuentro de su esposa. Véase Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, Juan capítulo 3, versículo 29. Sobre el ayuno puede verse el capítulo 6, versículo 16. Después nos dice lo siguiente. A partir del versículo número 18, nos habla sobre cómo Jesús sana a la hemorriosa, una mujer que padecía de hemorragias, y resucita a la hija de Jairo. Versículo 18. Mientras les decía estas cosas, un magistrado se les acercó, se posternó y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven a poner sobre ella tu manto y revivirá. Jesús se levantó y lo siguió, y también sus discípulos. Y he aquí que una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, se aproximó a él por detrás y tocó la franja de su vestido, porque ella se decía: con que toque solamente su vestido, quedaré sana. Mas Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana desde aquella hora. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Estábamos hablando de el versículo 18 en adelante, la parte en la que habla de cómo Jesucristo sana a la mujer con hemorragia, que había padecido hemorragias durante 12 años, y cómo resucita a la hija de Jairo. Versículo 21. Porque ella se decía: con que toque solamente su vestido, quedaré sana. Mas Jesús, volviéndose, la miró y dijo: Confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana desde aquella hora. Versículo 23. Cuando Jesús llegó a la casa del magistrado, vio a los flautistas y al gentío que hacía alboroto, y dijo: Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él. Después, echada afuera de la casa la turba, entró Jesucristo, tomó la mano de la niña, y ésta se levantó. Y la noticia del hecho se difundió por toda aquella región. He aquí una muestra de que los muertos no comen. La niña pudo comer porque estaba viva. A partir del versículo 27 nos habla de cómo Jesús da vista a 2 ciegos. Cuando salía Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Y al llegar a la casa de los ciegos, se le acercaron y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Os sea hecho según vuestra fe. Y sus ojos se abrieron. Y Jesús les ordenó rigurosamente: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, luego que salieron, hablaron de él por toda aquella tierra. A partir del versículo número 32, nos habla sobre la curación de un mudo. Cuando ellos hubieron salido, le presentaron un mudo endemoniado, o sea, un poseso. Y echando el demonio, habló el mudo, y las multitudes, llenas de admiración, se pusieron a decir: Jamás se había visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían que esto había sido hecho por obra del príncipe de los demonios, que lanza los demonios. Decían que el poder de nuestro Señor Jesucristo venía del maligno.
Versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. ¿Quiénes deberían de ser los buenos pastores? Los sacerdotes, pero no cumplían con su función. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es grande, mas los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La parábola de la mies y de los obreros tiene para nosotros el sentido de que faltan obreros en la viña de Dios, sacerdotes y laicos celosos que prediquen, llenos del espíritu del apostolado. Jesús enseña que estos obreros se han de pedir al Padre, porque sólo Él es quien hace el llamado. Rogad, quizás quiere Jesús que se unan en oración por los 12 apóstoles, que va a llamar enseguida. Fin del capítulo número 9 del libro de San Mateo. Vamos ahora con el capítulo número 10, que en su primera parte nos habla sobre los nombres de los apóstoles. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad de echar a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y he aquí que los nombres de los 12 apóstoles fueron así. Primero, Simón, llamado Pedro. Simón pasó a llamarse Pedro. Y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. El que recaudaba los impuestos, Mateo el publicano. Santiago, el de Alfeo. Y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. A partir del versículo número 5 nos habla sobre la misión de los 12 apóstoles. Estos son los 12 apóstoles que Jesús envió, después de haberles dado instrucciones diciendo: No vayáis hacia los gentiles, es decir, hacia los paganos, y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inicialmente, la misión de los apóstoles era salvar el alma perdida del pueblo ingrato de Israel, pero ellos no quisieron escucharlos. Y hasta la fecha, se siguen proclamando judíos, y han pasado más de 2 milenios, y ellos dicen que no ha venido el Mesías, que Cristo era un falso profeta y lo siguen odiando, y en la actualidad están matando a mujeres y niños en Gaza. Versículo 7. Y de camino, predicad diciendo, les dijo Jesús, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, por tanto dad gratuitamente. Como recibieron estos dones gratuitamente, los darán gratuitamente. No cobrarán nada a cambio. Que ya saben quiénes son los que dicen que cobran sus servicios, ¿no? Sus servicios de sanación los cobran los charlatanes, los brujos, los espiritistas, los médiums, los que dicen hacer limpias y solamente cometen mentira y abominación ante los ojos de Dios. Con hierbas y con humo y dan gritos y le escupen en la cara a la gente, esos son charlatanes, porque cobran por lo que no tienen. Versículo 9. No tengáis ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero
es acreedor a su sustento. Llegados a una ciudad o aldea, informaos de quién es en ella digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. ¿Quién es el que los necesita? ¿Quién es el digno de prestarle atención por su vida pecaminosa? ¿Quién necesita de la corrección? Al entrar en una casa, decidle el saludo de paz. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros, porque hay gente que, pese a encontrarse en un mal estado, no va a aceptar la ayuda. Y si alguno no quiere recibirlos, ni escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Ya con anterioridad vimos en los capítulos anteriores que cuando Cristo expulsó los demonios de unos hombres y los envió a una piara de cerdos que se ahogaron en el mar, los pobladores de Gadara, los gadarenos, prefirieron correr a Cristo. O sea, ellos estaban contentos con la presencia de los demonios. No querían a Cristo. No querían estar con Dios. Es el ejemplo de aquellos hombres que aman las tinieblas y no la luz. Versículo 14. Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio el destino será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí una expresión que nos recuerda también al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel dice el profeta que Israel ha hecho cosas peores que Sodoma y Gomorra, que ahora Sodoma y Samaria parecen rectas, prácticamente santas, ante las maldades de Israel. También nos dice el libro de Ezequiel que Israel es una prostituta distinta a todas las demás, porque paga a los hombres para que forniquen con ella, cuando la prostituta común cobra por sus servicios. El pueblo de Israel es el pueblo de más duro corazón, debido a que nuestro Señor Jesucristo en los capítulos anteriores dice que mejor un centurión romano tenía la fe que ningún israelí encontró. E igualmente dice que cualquiera se puede decir hijo de Abraham, pero que antes que de los israelíes se podría hacer hombres salvos y creyentes hasta las mismas piedras. He ahí la crueldad, la maldad de los israelíes. Dice a partir del versículo número 16, nos habla sobre la predicción de las persecuciones. Los seguidores de Cristo serán perseguidos. Versículo 16. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Esto es muy notable porque, si lo recuerdan, también en el libro de Ezequiel le dice que lo está enviando en medio de Gojim rebeldes, o sea, de paganos rebeldes. El pueblo de Israel son como los paganos, son Gojim, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren hacer el mandamiento de Dios, que no quieren vivir conforme a sus leyes y reglas. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines. Ya sabemos que el sanedrín es como un juzgado, y os azotarán en sus sinagogas, es decir, en el mismo templo donde debiera de practicarse la misericordia, solo se encontrará la crueldad de los golpes. Versículo 18. Y por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes, en testimonio para ellos y para las naciones. Vamos a hacer una pausa aquí y continuamos en 5 minutos después del corte publicitario con más de estudios bíblicos.
un momento regresamos. Regresamos. La predicción de las persecuciones. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y os azotarán en sus sinagogas, y por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes en testimonio para ellos y para las naciones. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo hablaréis. Lo que habéis de decir os será dado en aquella misma hora. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, es quien habla en vosotros. Y entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo entregará a la muerte. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis odiados de todo por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguieren en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo, no acabaréis de predicar en las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta última advertencia, pues, es porque el pueblo de Israel ya son 2 milenios y no reconocen a Cristo como el Mesías. Lo siguen odiando y maldiciendo todos los días. Sean sionistas o sean judíos ortodoxos, siguen aborreciendo a Cristo. Por eso dice que la predicación pues no llegará antes que venga el Hijo del Hombre. El juicio final. Versículo 24. El discípulo no es mejor que su maestro, ni el siervo mejor que su amo. Basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su amo. Si al dueño de la casa llamaron Belzebul, o sea, un demonio, Belzebul, que era el dios de los filisteos, pregunta, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Cristo lo están llamando como si fuera el demonio, porque eso es lo que hacen los judíos, lo llaman como si fuera un enviado del mal, pues a los seguidores, a los cristianos, nos llaman hijos del diablo, a los cristianos nos llaman hijos del impostor. No nos quieren. Pero vienen y se presentan de forma hipócrita, por ejemplo los estadounidenses, que también son cristianos, y les exigen armas, y les exigen soldados para que vayan a matar a los árabes. Y ellos nos aborrecen. He ahí otro acto de la hipocresía del pueblo de Israel, o mejor dicho, concretamente de su gobierno. Versículo 26. No los temáis, nada hay oculto que no deba de ser descubierto, y nada secreto que no deba de ser conocido. Esto es como si nuestro Señor Jesucristo ya supiera de la existencia de la secta de la masonería, que se oculta para hacer el mal a través de gobernantes déspotas como López Obrador, y ahora con la farisea o la israelí comunista Sheinbaum que quieren imponer en la presidencia, lo mismo que hace Biden, lo mismo que hacen los presidentes de prácticamente todo Occidente. Nos dice, no los temáis, porque no hay nada oculto que no deba de ser descubierto, y nada secreto que no deba de ser conocido. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y alguien pensaría, ¿es este un llamado a ser chismoso? No. Es un llamado a proclamar la verdad y a denunciar lo que está mal. Pero muchos, falsos cristianos, prefieren callar
muchos malos sacerdotes prefieren callar. No le indican a la gente, no le indican a los católicos, por ejemplo, por quién deben de votar. Y es una obligación del sacerdote indicarle al pueblo católico por quién debe de votar. No vas a votar por un partido de izquierda, socialista, ladrón, homosexual, pederasta. No puedes votar por un partido con esas características, por un partido transexual. No puedes votar por eso. Pero no se lo dicen. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El sacerdote también está obligado a decirle al pueblo católico mexicano que los muertos no vienen, que invocar a los muertos poniendo ofrendas es espiritismo. Pero muchos sacerdotes cometen una adaptación modernista de la Iglesia por motivos de no tener, según ellos, dificultades o problemáticas con sus propios feligreses, que no son católicos propiamente hablando, al menos no practicantes. Los sacerdotes se están convirtiendo entonces en nuestro tiempo como en una especie de maestro de ceremonias que se dedica a organizar las fiestas del pueblo, pero no a proclamar la palabra de Dios. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No tengas miedo de aquel que te pueda matar. No temáis a los que matan el cuerpo y que no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la jena. La jena es el infierno, la jena de fuego. Aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Versículo 29. No se venden 2 gorriones por un as. Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. No se venden 2 gorriones por un as. Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados, así como nuestros días de vida. No temáis, pues, vosotros, no temáis, porque ustedes valen más que muchos gorriones. Dios es el que lleva la cuenta de todo. Es a lo que se refiere. Un as era una moneda importante en los tiempos de Cristo, equivalía a 1/6 de un denario, unos 5 centavos. Bueno, aquí hace la comparación con la moneda de Argentina, dice unos 5 centavos argentinos. Era pues una moneda de bajo valor adquisitivo, ¿no? De poco valor, vamos a decir. Y era algo, pues entonces muy barato comprar 2 gorriones. Pero ninguno de ellos cae en una trampa para ser vendido sin la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, que estamos en más estima ante los ojos de Dios, no debemos de temer porque Él lleva la cuenta. Él es el que lo presencia todo. Dice a partir del versículo número 32, exhortaciones y consuelos. Exhortaciones y consuelos. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Versículo 33. Mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Versículo 34. No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido, en efecto, a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien haya su vida, la perderá. Mejor dicho, quien quiere preservar su vida, la perderá.
y quien pierde su vida por mí, la encontrará. Versículo 40. Quien a vosotros recibe, a mí también recibe, o mejor dicho, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, es decir, el Padre, Dios Padre. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien quiera que diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Porque es que hay gente que no da nada, ¿sí? Hay gente que en su corazón mezquino no es capaz de dar ni un vaso de agua fría. Por eso él, sabiendo que la naturaleza de los hombres es mala, dice, pues al menos aquel que dé un vaso de agua fría, a ese que lo da de corazón, ese ya tiene asegurado un lugar con Dios. Quien haya su vida, esto es, quien se complace en la peregrinación y se desarraiga de la vida como si fuera la verdadera vida, ese tal ya habrá tenido aquí sus bienes, como dijo Jesús a Epulón, en Lucas capítulo 16, versículo 25. Y no le quedará otra vida que esperar, porque se ha abrazado a la vida terrenal. Véase el ejemplo de los recabitas en Jeremías capítulo 35, otros traducen, quien conserva su alma, esto es, quien pretende salvarse por su propio esfuerzo sin recurrir al único Salvador, perderá. El que los recibe me recibe a mí. Jesús mismo vive en sus discípulos. Es lo que significa en este comportamiento. Y cuando Jesús habla del ethos, es el alma, de la relación filial con Dios, de la rectitud, de la actitud abierta y sin reservas frente al Padre, y del amor fraterno, es decir, amor entre hermanos, recíproco, que ha de unir a los hijos de Dios. El sentido de esta actitud se fundamenta asimismo partiendo de la persona de Jesús. El que por mí recibiere a un niño como éste, a mí me recibe, y el que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y lo arrojasen al fondo del mar. Mateo capítulo 18 del versículo 5 al 6. Continuamos. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibe la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibe la recompensa del justo. Las cosas como son, porque las comprenden. Por eso reciben al profeta como un profeta. Al justo como justo, porque comprenden de las cosas. Versículo 42. Y quien quiera diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Bien, vamos entonces a hacer una breve pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la parte final de este programa y bueno, pues solamente nos resta hacer comentarios sobre lo que va a venir en el próximo. Vamos a estudiar Mateo capítulo 11, que nos habla sobre Jesús y el Bautista. Que cuando Cristo terminó de dar sus instrucciones, las que ya hemos comentado, las que ya hemos estudiado, a los apóstoles, la orden de curar enfermos, expulsar demonios y no cobrar nunca por hacerlo,
Obviamente que si la gente quiere donar, quiere expiar sus pecados dando limosna, aportaciones al templo, son bienvenidos, toda la ayuda es bienvenida porque ya también nos explicó que todos los bienes son de Dios. Entonces todos los bienes también deben de servir a mayor gloria de Dios porque Él los ha dado a todos los hombres para sustentar sus necesidades. Y el que tiene más de sus necesidades está obligado moralmente, si es cristiano, a sustentar la vida de los ministros de culto, de aquellos que se dedican a predicar la palabra de Dios, o que tienen una actividad de apostolado. Cuando Jesús hubo acabado de dar las instrucciones a los 12 apóstoles, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y Juan, al escuchar de la prisión, bueno, mejor dicho, al escuchar, Juan el Bautista, no me refiero a Juan Evangelista, cuando Juan el Bautista estaba en prisión por órdenes de Herodes, el adúltero Herodes, escuchó de las obras de Cristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos una duda que él tenía. ¿Eres tú el que viene o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías?, le preguntó en otras palabras. Jesús le respondió: Id y anunciad a Juan el Bautista lo que oís y veis. Ciegos ven, cojos andan, o sea, los cojos ahora caminan. Los leprosos han sido curados. Los sordos ahora pueden escuchar. Los muertos resucitan. Y los pobres son evangelizados. Y sea dichoso todo aquel que no se escandalice de mí y de mis obras. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes con propósito de Juan el Bautista. Pregunta: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Acaso salieron a ver una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un hombre ataviado con vestidos lujosos? Pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, eso es lo que salieron a ver. Este es de quien está escrito: He ahí que yo envío a mi mensajero que te preceda. Se refiere a San Juan el Bautista, el mensajero que vino antes que nuestro Señor Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que no se ha levantado entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que usan la fuerza se apoderan de él. Todos los profetas, lo mismo que la ley, ha profetizado hasta Juan, y si queréis creerlo, él mismo es Elías, el que debía de venir. Quien tiene oídos, oiga. Nos habla aquí por única ocasión que, si así quieren creerlo, él mismo es la figura de Elías. Juan es el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, pero la Nueva Alianza, o dentro de la Nueva Alianza, o en el Nuevo Testamento, en el reino de Jesucristo, será tan superior que cualquiera en él será mayor que Juan, porque él lo constituirá sobre todos sus bienes. En cuanto a la iglesia fundada cuando Israel rechazó el reino del Mesías, vemos cuán privilegiada es desde ahora nuestra situación de verdaderos hijos de Dios y hermanos de Jesús.
Pues bien, es así como vamos a concluir esta emisión de Estudios Bíblicos y continuamos después con la siguiente parte del capítulo de Mateo, capítulo 11. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.